Vale, vamos a copiar el 9. Este que dice Juanjo. Aunque ese está resuelto ahí, ¿verdad? En la guía. Sí, Ujú. pero igual. Va. No quiere pegarlo. Listo. Y vos sos el que martilla, Juanjo. No están reventando cohetes acá. Ah, no, hombre. Es que hoy es Nuestra Señora de la Merced, Ah, ¿y dónde vivís? en la San Luis, cerca de aquí de la U. Ah, ya. Entonces, pues aquí cerca está la La iglesia. iglesia. Ajá, entonces, ajá. Bueno, celebremos. Va, aquí está el Celebramos que la problema. Virgen nos ampare mañana. Pasado mañana. Ah, sí. Bien, nos habla de la tubería horizontal constreñida que se ilustra en la figura 1.4, conocida como tubo de Venturi. Se usa para medir la rapidez de flujo de un fluido incompresible. Determine la rapidez del flujo en el punto 2 de la figura 1.4 si se conoce la diferencia de presiones P1 menos P sub 2. Vaya. En estos problemas lo primero que hay que aplicar es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Ya tenemos ahí los puntos 1 y 2 especificados. Entonces, sabemos que el caudal 1 es área 1 por velocidad 1 y el caudal 2 es área 2 por velocidad 2. Como acá no nos dan ningún dato numérico con letra, pues tenemos que trabajar así. Nos está pidiendo la velocidad en el punto 2. Entonces voy a despejar aquí la velocidad en 1, porque es lo que voy a sustituir en la ecuación de Bernoulli. Me va a quedar de esta manera, área 2 entre área 1 por velocidad 2, y esta va a ser mi primera ecuación. Ahora aplicamos Bernoulli entre los dos puntos 1 y 2 también. Bernoulli sería presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Como vemos en la figura, los dos puntos están al mismo nivel, el punto 1, punto 2. Por lo tanto, estos términos de altura se pueden cancelar. Y lo que andamos buscando es una velocidad. Entonces despejamos acá, vamos a colocar presión 1 menos presión 2 igual a un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, haciendo el espeje. Ahora vamos a sustituir la ecuación 1 en esta. Entonces presión 1 menos presión 2. Buenos días, ingeniera. Bueno, antes de eso vamos a sacar factor común acá. Un medio de la densidad por Buenos días, Inge. la velocidad 2 al cuadrado, que es la que andamos buscando, menos la velocidad 1 al cuadrado.
Buenos días a todos los que están llegando. El 2 del 1 medio pasa a multiplicar acá, sería 2 por presión 1 menos presión 2, pero esto con paréntesis, entre la densidad. Esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1. Aquí voy a sustituir la velocidad 1, como lo tenemos acá arriba, dice que es área 2 entre área 1 por velocidad 2. Y eso es lo que vamos a poner acá. En lugar de velocidad 1 ponemos área 2 sobre área 1 por velocidad 2 y todo esto al cuadrado. Bien, seguimos. Sería 2 por la presión 1 menos la presión 2 entre la densidad igual a velocidad 2 al cuadrado menos, elevamos al cuadrado todo eso. Sería área 2 entre área 1 todo al cuadrado por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué sigue aquí? Esto todavía está igual. Y al otro lado tengo términos semejantes. El coeficiente que acompaña aquí a la velocidad al cuadrado es 1 y el otro es área 2 entre área 1 todo al cuadrado. Entonces, como que si sacáramos un factor común, sería velocidad 2 al cuadrado, factor de 1 menos área 2 sobre área 1, todo esto al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, perfecto, gracias. Ahora, no sé cómo, cómo lo hicieron ahí, si desarrollaron esto, lo de las áreas, lo vamos a desarrollar. ¿Cómo hace lo de las áreas? O sea, de hacer la resta acá del cociente, 1 menos, aquí tendríamos que elevar área 2 al cuadrado y abajo área 1 al cuadrado. Yo Veámoslo. le digo. Si no, lo despejamos de ahí de un solo, No, o no, sea, no ya la llegaríamos. resolvieron. No, No, así lo sin dejaron como cálculo aparece dejaron. acá. Sí, Así como hasta aquí aparece. sí, sí. Ah, entonces, así dejémoslo, pues. Ese está multiplicando, pasaría a dividir, ¿verdad? Entonces quedaría acá 2 por la presión 1 menos la presión 2 entre la densidad multiplicado por todo eso, que es 1 menos área 2 sobre área 1 al cuadrado, igual a la velocidad en 2. Para quitarle el cuadrado, le sacamos raíz a este extremo. ¿Va? Ya llegamos a lo que nos estaban pidiendo, supongo que es la velocidad en 2. Vamos a ver. La rapidez de flujo en el punto 2. Eso sería. Así aparece ahí. O nada que ver. Sí, sí. Vaya. Quedó Entonces, igual a la raíz cuadrada de 2 por la diferencia de presiones entre la densidad mm, por 1 menos área 2 sobre área 1 elevado al cuadrado. ahí está. Excelente. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, Ok. Bien, ahí está la explicación de ese problemita. Hacemos uno de los que les traigo. Vamos a ver este. ¿Dónde está? Este. Nos habla de una pelota de ping pong. Tiene un diámetro de 3,80 centímetros.
y una densidad promedio de 0.0840 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué fuerza se requiere para mantenerla completamente sumergida bajo el agua? Dice. ¿Cuál es la situación acá? Imaginémonos el recipiente. El recipiente tiene agua. Y adentro hay una pelota de ping-pong, pero sabemos que por la densidad tan baja que tiene, de 0.084, es menor que la densidad del agua. ¿Qué va a suceder? ¿Va a flotar? ¿Se va a hundir? ¿O qué? Va a flotar. Va a flotar, ¿verdad? Pero nos está preguntando ahí, por eso nos pregunta, dice, ¿qué fuerza se requiere para mantenerla completamente sumergida? O sea que para empujarla y que quede completamente sumergida, hay que aplicarle una fuerza. La pregunta es, ¿cuánto vale esa fuerza? Una fuerza que tenemos que aplicarla hacia abajo, ¿verdad? Pero aparte de esa fuerza que le voy a aplicar, ¿qué otras fuerzas actúan ahí? La de empuje. El empuje, ok, Juanjo, Mauricio y Hugo, muy bien. Y el empuje siempre va hacia arriba, el empuje. ¿Y qué otra? El peso ¿De quién? de la pelota. Ok, el peso de la pelota siempre va dirigido hacia abajo. Masa de la pelota por gravedad. Muy bien, esas son las tres fuerzas. Entonces, para hallar esa fuerza que nos pide, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer acá. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y voy a decir que son positivas las que van hacia arriba. La única que va hacia arriba es el empuje, entonces el empuje es positiva y las otras dos son negativas. Menos la masa de la pelota por gravedad, menos la fuerza que ando buscando. Y esto es igual a 0. Entonces la resta de el empuje menos la masa de la pelota por la gravedad es igual a la fuerza. Así voy a hallar la fuerza. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber cuánto vale el empuje y cuánto vale el peso de la pelota. ¿Pero qué me dan de la pelota? Pues me dan su densidad. Y el Me dicen diámetro. que y el diámetro. Ajá. ¿Cuál es la fórmula para hallar el volumen de un... En este caso sería una esfera, ¿verdad? Es la forma que tiene la pelota. ¿Cómo hay el volumen de una esfera? Pi sobre Esa fórmula se 4. las di. No. Esa es que me Pi vas a por dar es de R. un cilindro. Pi por, ¿Perdón? pi por R cuadrado. No. Ya ni se acuerdan, man. Tienen la lista de fórmulas a la mano. Ahí está esa fórmula. Cuando se las di la lista. Ay, sí, un círculo. Vale, ahí nos la acaba de dar Hugo y Mauricio también. 4 tercios de Cortándole el pi cubo. por radio al cubo. ¿Mm? Es correcto. 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces vamos a sustituir acá 4 tercios pi. ¿Cuánto vale el radio? No hay radio. No hay radio, encontrémoslo. Es el ¿Cuánto diámetro. vale? Eh, eh, 3.80 centímetros. Ok, Hugo. Ok, Mauricio. Muy bien. Es la mitad del diámetro, ¿verdad? 3.80 entre 2. 1.90 centímetros. Ese es el radio. Ahí tengan mucho cuidado, no se vayan a equivocar. Entonces hacemos esa operación y eso nos da 28.73.
Ajá. 28,33. 28.73. Sí. Ok, de acuerdo. Hugo y Gabriela, muy bien. 28.73 centímetros cúbicos. Ahí está. Entonces, si aplicamos la ecuación de densidad es masa entre volumen. Por lo tanto, lo que necesitamos es la masa, ¿verdad? La masa es el producto de la densidad por el volumen. Entonces vamos a multiplicar 0.0840 gramos por centímetro cúbico. Eso multiplicado por 28.73 centímetros cúbicos. Y ahí obtengo la masa. Ya le digo. Vaya, pues 2,41. 2 puntos. Démosle más decimales. 2 puntos. 2,400. Así dejémoslo. Así está bueno, Juanjo. 2.41 gramos, ¿verdad? Sí, Ok, pero para hallar esa fuerza la voy a necesitar esta en kilogramos. ¿Cuánto sería esto en kilogramos? se multiplica No, por 100. no, Se divide eso sí. en 3.000. Ujú. Me dio 2,31 por 10 a la menos 3. Por Ya, 10 a la menos acción 3 científica. kilogramos. Ok. Hecho eso, pues vamos a sustituirlo en la ecuación para hallar la fuerza, pero nos hace falta el empuje, ya que es igual el empuje. Sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y el líquido es agua, Agua. 1000 kilogramos por metro cúbico. Ay, yo tomé la Gravedad, de un gramo. perdón, Yo tomé la densidad de 1 gramo. no porque necesitamos que nos dé Newton. Ah, sí, es verdad. Y el volumen sumergido, pues acá está completamente sumergida la pelota, tiene que ser este mismo, pero el de 28.73, pero tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, en metros cúbicos, ¿cómo sería Con ese múltiples. valor? Ah, vos solo multiplicar, te gusta. Ah, pues dividir entre 1.000. Y no es entre 1000, Entre 100. es entre 100 al cubo. Ah, hay que elevarlo. 2,87 por 10 a la menos 5. Ok, 2.873 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Hecho eso, ese es el valor que tenemos que poner acá para hallar el empuje. 2.873 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y el resultado de eso es Por 10. 0,28. 0.281, Sí. 282 sería Ah, Newton. no. No es 0,281. Y de ahí un 5 y otro No, hay un 5. 2. No, hay un 2 y hay un 6. Para mí hay un 5. Es que vos le pusiste 287, ¿verdad? No le pusiste Sí. 287.3 al volumen. Ajá. Por eso. Ah, y ese es el porqué.
Adonai también puso todo, le da un 5, entonces Ya ves, pero va a poner el 3 ahora. 0.282. Ese sería el empuje. Bien, teniendo eso, ahora ya podemos aplicar la formulita Ah, sí. esta de la fuerza para hallar. Vamos a ver, fuerza igual al empuje, que es 0.282 newton, menos la masa que encontramos, que es 2.41 por 10 a la menos 3 kilogramos, y eso multiplicado por la gravedad. Entonces, el resultado es cuánto nos daría la fuerza. Un número. Esto me da a mí 0.25. 0.258 newton. Sí. Equivoqué. Vaya. 0.25. Ok, Hugo, muy bien. 8 newtons. Es bien mínima la fuerza que se necesita entonces. Pues sí, es una fuerza bien pequeña, eso. Recordemos la forma de las pelotas de ping-pong y casi no pesan, pues, o sea, una pequeña fuerza para poderla hundir. Muy bien la deducción. Perdón por la demora. Está bien, Eh, ¿Alguna pregunta del problema? ¿Todo bien? todo correcto. Ok, Juanjo, ¿y los demás? Ok, perfecto, Mero y Mauricio. Bien, vamos a hacer otro, sí, porque como no me preguntan, ¿verdad? Que estamos Veamos listos esto. para el examen. Eso significa perfecto. Lo podemos hacer ahorita. Ah, no, tampoco. Bien, tenemos ese problemita sacado de un libro. Nos habla de un tubo en forma de U, abierto por ambos extremos, contiene un poco de mercurio, ahí se ve en el dibujo. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua es de 15 centímetros. Pero este no está en la guía, ¿va? Porque no me acuerdo, yo solo lo saqué del libro. Vamos a ver si no está en la guía, porque si no ya lo hicieron.
No lo he visto, fíjese. Los tubos en U. No es este, va. No. Al ingeniero Se pregúntele. parece. Se parece a ese, pero no es. Es el único. De ahí quiero ver. Ah, pues no, no está. Se parece a ese. Vaya. ¿Qué más? Calcule la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. ¿Dónde es eso? ¿En dónde está el punto de referencia? Pues sí, pero ¿dónde es eso? Gracias, Hugo. ¿En dónde no vi? Ajá. ¿Dónde es? Piense bien lo que pregunta. Dice, calcule la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. Ah, pues no, no existe. ¿Dónde se juntan el agua y el mercurio? ¿Dónde? En los 15 centímetros. Exacto, aquí, donde están los 15 centímetros. Entonces, en ese punto, aquí me está pidiendo, le voy a llamar un punto A, le voy a llamar. En el punto A me está pidiendo la presión manométrica. Y si me pide la presión manométrica en A, ¿cómo se calcula? Ok, Lester y Hugo. ¿Cómo calculamos esa presión? Ajá, manométrica, ¿qué significa? Em, Ya se nos olvidó. y presión. Ajá, Mauricio nos dice, la presión manométrica es la misma presión del agua, correcto. Y Kilmar nos habla de la presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. Bien, sí es la presión del agua, como dice Mauricio, y Kilmar nos da la ecuación, que es lo que necesitamos acá. Sería la densidad, pero ¿de quién? Lo que está arriba del punto A es agua, densidad del agua por gravedad por la altura. Y eso es, muy bien. Entonces, la presión manométrica de A sería, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado y la altura son los 15 centímetros, pero, ok, Lester, ¿cuánto sería la altura? Tiene que estar en metros, 0,15 metros. Y entonces ahí encontramos la presión manométrica de A. ¿Cuánto nos daría eso? 1.470. No, ¿por qué uno? ¿O cuánto me dijiste? 1470. Ah, es que primero dijiste 1 punto. Ajá, es que vi el Mil punto acá, después vi la coma. 470 Pascal. Bien, esa es. Contestado literal A. En el B nos pide calcule la distancia vertical H entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el brazo izquierdo. Ahí está marcada en la figura para que quede más claro, esa H. Entonces, para esa H necesito hallar la altura que tiene la columna de mercurio. ¿A dónde? Pues nos vamos a mover aquí hasta el otro punto donde la presión tiene que ser igual. Sería acá. Vamos a llamar presión, el punto B. Entonces sabemos que la presión en A es igual a la presión en B.
Y vamos a hablar de presiones manométricas. ¿Por qué? Porque ambos tubos están abiertos a la atmósfera, ambos actúa la presión atmosférica y si la planteamos, pues se va a eliminar. Podemos trabajar solo con las presiones manométricas. Pero la presión manométrica de A ya la conozco. Ya sé que vale 1470 pascal. Y la presión en B sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. ¿Quién va a ser la altura del mercurio? Pues va a ser esta. Esta va a ser la altura del mercurio. Y es la que vamos a colocar aquí y es la que tenemos que encontrar para poder contestar cuánto vale H. Al hacer el despeje sería 1470 pascal entre densidad del mercurio por gravedad igual a la altura del mercurio. Y si sustituimos, la altura del mercurio va a ser 1470 pascal sobre 13.600 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del mercurio, por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Entonces, ese resultado nos da 0.011. seguro. Sí. Muy bien. 0.11 o 0.11. 0.011 Ok. 0.011. ¿Qué? metros. Ujú. 11. Pongámosle otro. No, sí está bien, 11 metros. Ok. Ahora, si lo pasamos a centímetros, ¿cuánto sería esto? Ahora Eh, sí vas a multiplicar por 100. Ya sí. no dividir. 1.1. Ajá. 1.10 le voy a poner. Centímetros. Ujú. Bien. Como hay H, no les digo, ustedes díganme cuánto vale H. Sin decirles cómo se calcula. No, así no. Ya tienen la información necesaria para hallar H. Ahí está. Vean el dibujo y díganme cuánto vale H. Trece punto nueve. Ajá. Manuel dice 13.9. Mauricio también. Lo mismo dice Juanjo. Y Hugo nos dice restar 15 menos 1.1. Es correcto todos. La resta de 15 menos 1.1, supongo que es 13.9. Sí. Correcto. Eso vale H, ya ven que pueden. ¿Mm? H Voy a vale llorar. 13.9 centímetros. Si le suman este pedacito que es 1.10, al sumarlo le va a dar los 15, que es la altura del otro lado. Ahí está. Excelente. Ni pregunto si se entiende, porque así se entiende, ¿verdad? Súper fácil. Sí. Vaya, este ejercicio o problema es este. Problema. Este ejercicio, Juan. Ah, pues entonces tiene malos conceptos usted. Vamos a ver qué otro de los que hay. Quiero ver si hay. Ah, este está bonito. No sé cómo se hace, pero veamos cómo se hace. ¿Qué se nos ocurre? Nos habla de una bebida no alcohólica, principalmente agua, fluye por una tubería de una planta embotelladora con una tasa de flujo de masa que llenaría 220 latas
de 0.355 litros por minuto. Hasta ahí. ¿Qué podemos sacar de esa información? El caudal Muy bien. El caudal. ¿Y cómo lo hallo? con la fórmula. Ok, Hugo también dijo el caudal. Y Homero sí sabemos, hombre. ¿Cuál fórmula? Mauricio nos dice B entre T, supongo que volumen entre tiempo. Ok, volumen entre Mi área por tiempo. tiempo. Hugo dice que es 0.355 litros por minuto. ¿Están de acuerdo con Hugo o no? No sé. Él No sé porque no lo dividió, hemos hecho. dividió esto. 0.355. 355 entre el tiempo, que es un minuto, y nos dice que el caudal es 0.355 Sí, litros por minuto. ¿Están de acuerdo? Juanjo dijo que sí. sí, se dejó ir. ¿Y los demás? Lo que andamos buscando sería el caudal que pasa por la tubería. Mauricio y Homero también están de acuerdo. Kilmar también. Y la ingeniera que dice está de acuerdo también con ellos. No contestó, pues un no. Ah, pues no está la ingeniera. ¿Alguien más? Aquí va a ser la democracia, la mayoría gana. Todos han dicho que sí, están de acuerdo. Homero, Sí, tranquilo. ya va, ya va. Ya va este Homero. Vaya, pues yo no estoy de acuerdo. Porque Ajá, ¿por qué? Alguien que me refute, ¿por qué? es que yo Le falta digo algo. que es área por velocidad. No, 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 no. O sea, parcialmente está bien lo que han hecho, pero le falta algo. Algo que no han tomado. No sería metro cúbico por segundo. No, 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 no. Eso lo podemos hacer después, la conversión, porque sería pasar los 0.365 litros por minuto a metro cúbico por segundo. Pero, ¿ya vieron lo que dice Hugo? ¿Mm? Ajá. Las 220 Entonces, latas las llena en cuánto tiempo? en un minuto. En un minuto. Hay que considerar eso. Entonces, realmente, En ¿cuántos litros está tirando en un minuto? más de 0.30. Ajá, ¿y cuánto es eso? Sería de multiplicar ¿El 20 qué? latas por los 0.355 litros. Ajá. Entonces, ¿cuánto está Y tirando me da realmente? 78.1. Esa es la cantidad, ¿ok, Hugo? Y 78.1 es entre litros 1 por minuto va a ser el por caudal. minuto. O sea que el Ajá. volumen real que está tirando la tubería en un minuto es el producto Es de, mucho. ajá, el volumen de la tubería en un minuto es 220 por 0.355 litros. ¿Ya? Y es lo que ustedes han Sí. calculado, 78.1 litros. Entonces el caudal va a ser, así como nos dice Hugo, el caudal va a ser 78.1, perdón, corremos acá, Bueno, aunque en sí son solo 78 78 litros. litros por Minuto. minuto. Bien, ahora hagamos la conversión. Un metro cúbico tiene Ah, 1000 litros y un minuto 60 segundos. sería Multiplicamos setenta y ocho litros, punto multiplicamos uno minutos. entre Entonces, 1000. el caudal nos da
Y eso por 60. Entre Porque todo es entre 60. 1.30. 1.302, digamos. 1.302 por 10 a la menos 3. Ok. Por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Sí, ¿Estamos claros en eso? sí. Hay que tener cuidado. Hay que leer bien lo que nos está diciendo el problema. En el punto 2 dice la presión manométrica es de 152 kilopascales y el área transversal es de 8 centímetros cuadrados. En el punto 1, ¿Qué es el área transversal? O sea, el área el área normal. de el área de la tubería. Ok. Ok, Mauricio. Entonces, habla de dos puntos. Vaya. El punto 1, saquemos la información. Primero decía, en el punto 2, vamos a poner acá. Punto 2. ¿Qué información nos está dando? La presión manométrica. Presión en 2. Y el área. Sí, 152 kilopascal. Y el área transversal, o sea, el área en 2, es de 8 centímetros cuadrados. ¿Qué más? En el Punto punto 1. 1, vamos a escribirlo acá. En el punto 1, que está a una altura, dice 1.35 metros arriba del punto 2. O sea que hay una altura 2. Perdón, altura 1. Altura 1 es 1.35 metros arriba del punto 2. Entonces, ¿cuánto sería la altura del punto 2? 0. 0, muy bien. El área transversal es de 2 centímetros cuadrados. El área 1 es 2 centímetros cuadrados. Calcule la tasa de flujo de masa, la tasa de flujo de volumen, la rapidez de flujo en los puntos 1 y 2 y la presión manométrica. Vean todo lo que nos pide. Cuando nos pide la tasa de flujo de masa, nos está pidiendo el flujo másico. M con un puntito arriba. Ese se Ajá. da en kilogramos por segundo. Y la En el A. En el es el B, caudal por la densidad. la tasa de flujo de volumen, que es el caudal, ¿verdad? Ese ya lo Ujú. encontramos. Es 1.302 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. La rapidez de flujo en los puntos 1 y 2, ahí se refiere a la velocidad. Velocidad 1 y velocidad en 2. Eso nos está pidiendo. Y el literal de la presión manométrica en el punto 1. ¿Y cuál es la fórmula de ese? Presión en 1. Momento. Esa es la incógnita, la presión en 1. Vaya. Ya que conozco el caudal y conozco las áreas, vean, tenemos las dos áreas y conozco el caudal. También la ¿Qué puedo densidad hallar con la eso? podemos. Sí. ¿Cuál sería la densidad? Muy bien, antes de que sigamos. Eh, Serían 1000 kilogramos por metro 1000. cúbico. Porque dice que es principalmente agua, entonces está considerando que el líquido que circula es agua. Ok. Sería, Entonces podemos pongámoslo hallar acá. el flujo másico. Ah, sí, correcto. Muy bien, Juanjo. Es el literal A, ¿verdad? Literal A lo puedo Sí. contestar. Flujo másico. ¿Sabemos qué es? ¿Cuál es la fórmula? El caudal por la densidad del líquido. Ok. Caudal por la densidad. Entonces ya tenemos eso. El caudal 1.302 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo y la densidad 1000 kilogramos por metro cúbico.
Y entonces eso nos va a dar 0.302. 0.101. 302 kilogramos por segundo. No, no, ¿Y, 302. y el 302 y el uno qué se hizo? Pues se fue. Se Ah, fue. sí, es 0.1. 1 punto, Uno es punto. 1.302. Ajá, ¿Sí? sí. Va. ¿Y, y que le puse 0, no 1? 1.302 Kilogramos por kilogramos segundo. por segundo. Ahí está el flujo másico. Muy bien. Es que le puse 0.302 por eso. Ujú. Ok, Hugo, muy bien. Ahora el B ya lo tenemos. El C, ¿cómo llamamos el C? ¿Cómo llamamos las velocidades? El caudal es igual a la área por la velocidad en uno Ok, y lo caudal, mismo en área 2. por velocidad. Si le ponemos 1 aquí, entonces la Despejamos. velocidad en 1 sería El el caudal. caudal. Ok, Hugo, caudal entre área. Ujú. Sería el caudal entre el área 1. Va, el cuidado es que las áreas tienen que estar en metros cuadrados, ¿verdad? Solo se divide. Ay. Hoy lo hice bien. 1.302 por 10 a la menos 3 Entre metros 100. cúbicos por segundo. ¿Cuánto cero sería el punto área? Pero cero está al ocho cuadrado, acordate. Ah, Sí, hay que dividir entre 100, pero entre 100 al cuadrado. 8 Y puntos eso nos da. menos 4. A mí me da esto, 2 por 10 a la menos 4 Ay, metros perdone, cuadrados. hice el del área 2. Sí, pero aquí puse velocidad 1 y área 1. Ah, pues sí, Sí. 2 por 10 a la menos. Hugo también hizo el El del del área área 2. 2. Pero ahí Ajá. ténganla, ya lo vamos a ocupar, no hay problema. Lo que pasa es que aquí les puse su índice 1, entonces por eso me fui por ese lado. Ujú. Hacemos la división. Punto Ah, trescientos ya le dos hago. exponente a la menos 3 1.302 entre. por 10. Y eso nos da No sé. 6.51 6.51. ¿Qué? metros por segundo. Muy bien, metros por segundo. De la misma manera vamos a encontrar la velocidad 2. Velocidad 2 va a ser el caudal entre el área 2. O sea, 1.302 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ahora sí, el área que ustedes habían calculado, 8 por 10 a la menos 4 8 por 10 menos 4. Y eso da. metros cuadrados. Y eso da 1.670 y... No, espere, puchica. Por 6, 2, 8. ¿Con dos decimales sería? 63. Con dos decimales, Ujú. con tres decimales, 6.200. No, 1.63 1.6. con dos Ajá, decimales. ¿Sí? ajá. Con tres decimales sería 1.628. Correcto. Muy bien, Y Hugo. con Eso todos los es. decimales, 1.6275. Excelente. Ahí está. Vaya. Ya tengo las velocidades, ya contesté A, B y C. Ahora vamos a la Podemos, presión. ¿Cómo hallamos la presión? Como es un líquido es en lo mismo, movimiento, es lo tenemos mismo que... que le pregunto. ¿Cómo que es lo mismo? Sí, Hemos aprendido, pues si es un líquido en movimiento, ¿cuál es no la es ecuación perfecto. que aparece en las presiones para un líquido en movimiento? No ¿Cuál sé. ecuación es esa? De Bernoulli. Esa.
Vaya, ya ves que podés. Bernoulli. Y Bernoulli nos dice que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. En este caso se quita la de 2 porque es 0. Veamos, según lo que dice Juanjo, si es correcto la altura 2. ¿A eso te referías? Sí, sí. A la altura 2 como es 0, esto se elimina. Y ya solo queda la de 1. Ok, esto vale 0. Muy bien. Y andamos buscando la La presión presión manométrica. en 1, ¿verdad? Entonces despejamos la presión en 1. Ah, sí. Vamos a dejar solita aquí, presión en 1 va a ser igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado menos densidad por gravedad por la altura 1. Y todo ya lo tenemos. Hay que sustituir. Exacto, la presión en 2 dice que es 152 kilopascales. Entonces, 152 por 10 al cubo pascales más un medio de la densidad que dijimos que era 1000, ¿verdad? Sí. Ok. Y esto por la velocidad. Voy a sacar un factor común acá y voy a escribir las dos velocidades. Velocidad 2 es 1.63 metros por segundo, esto al cuadrado, menos Yo le la estaba. velocidad en 1 que es 651, 6.51 metros por segundo, también al cuadrado, y de ahí menos 1000 por 9.8 metros por segundo cuadrado, y por la altura 1, ¿cuánto era la altura 1 según esto? 1.35 metros. Medio negativo. La presión en 1, Sí. 1.35 Ah, metros. 152 por 10 a la 3. Ujú. Ay, Otra no. vez. Pongo todo. 152 por 10 a la 3 más. Presión en 1, ¿cuánto le da? Espere que me tocó todo. Mm, 118.908.4. Ajá, 118.908.4, igual que Hugo, igual que Juanjo, igual que yo. Ok, pero hay que darlo en kilopascal porque así nos daban la otra presión. ¿Cómo sería en kilopascal? Hoy sí hay que multiplicar. No, Es dividirlo entre 1000. exacto. Mm, Muy bien, Hugo. Entre 1000 1900, no, no. y 118. punto 9. ¿Sí? Sí. 118.9 kilopascal. Va, ahí está. ¿Se entiende el problema?
Sí, Vaya, ven la variación de la mayoría que hemos estado haciendo de que se eliminaban las alturas porque estaban al mismo nivel los dos puntos. Pero aquí ya no, hay una altura que vale cero y la otra es diferente de cero. Hay un punto más arriba del el otro. otro. ¿Ya? Entonces ahí ya es otra variante que tiene este tipo de problemas. Y en el otro puede ser que las Bien, dos. puede que, no, sí, puede haber un nivel de referencia en el suelo y que los dos puntos estén arriba del suelo y que ninguna de las dos valga cero. Ujú, ¿Ya? ujú. Bien, problema resuelto. ¿Alguna pregunta de este problema? No, Inge. ¿Seguros? Juanjo dice que no y los demás. Ujú. Los demás. Ve, Adonai dice que no. Homero, las cosas que se le ocurren. Ok, Hugo, gracias. Ok, Homero. No pasa nada, Homero. Hacemos otro. Otro más divertido que este. Vale. Vaya, dice Hugo que sí. Entonces veamos este. Tal vez lo podemos hacer. Léanlo detenidamente. Es parecido a uno que está en la guía. Espérenme, antes le voy a poner el que está en la guía. No, pero no es esta. Aquí. Que creo que está resuelto también aquí. Ahí va la papa ya. Perdón, vi un audio. ¿Dónde está? Este, parecido a este es. Y este está resuelto ahí. Parecido, veamos acá entonces. Nos habla de que fluye agua continuamente de un tanque abierto como en la figura. La altura del punto 1 es de 10 metros y la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. Eso lo pueden ver en la figura. El área transversal en el punto 2, que es la tubería de abajo, es de 0.0480 metros cuadrados. En el punto 3, que es en la boquilla a la salida, es de 0.0160 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Fíjense bien en eso que es bien importante. El área del tanque. Dice que, o sea, se refiere acá, este, el área transversal de este tanque grande es muy grande comparada con el área de este tubo en el punto 2. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, se calcule la rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo y la presión manométrica en el punto 2. Bien, ¿qué hacemos? Para hallar la rapidez de descarga que dice en metros cúbicos por segundo, está pidiendo el caudal. Para el caudal necesito conocer el área y la velocidad. Las áreas, pues la de arriba me dice que es muy grande, me dan el área del punto 2 y el punto 3.
Entonces, la que me puede servir es la del punto 3. Necesito saber con qué velocidad sale el agua en el punto 3. Y para hallar esa velocidad, ¿qué aplico? ¿Qué se les ocurre? Porque el área la tengo, ¿verdad? Necesito nada más la velocidad en 3 para poder hallar el caudal. Eh, multiplicarlo por... ¿Perdón? No, espere. ¿Qué es lo que quiere allá? Hallar la velocidad en 3. Y tiene el área. Tengo el área. Necesito la velocidad para poder hallar el caudal. No sé, fíjese. La pregunta, en el punto 3, ¿el líquido se está moviendo o no? Sí. Si se mueve. Entonces, tengo que aplicar Bernoulli. ¿Pero entre Ah, qué puntos? entre el punto 3 y el punto 2. Vaya, si lo aplico así, conozco la presión del punto 2 No. y la del punto 1. Sí. ¿Cuál sería la presión del punto 1? Se supone que está abierto, porque ahí dice al inicio, un tanque abierto. Si está abierto, ¿qué presión está actuando en el punto 1? La manométrica. No, 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 no. Manométrica es la de un líquido y estamos en la superficie del líquido. La atmosférica. Hugo, cuando decís ATM, supongo que te referís a la presión atmosférica. Sí. Va, Al mismo vapor Juan. se refiere. Ok, va. En el punto 1 está actuando muy bien, como está abierto, la presión atmosférica. Aquí. De acuerdo. Entonces conozco la presión en 1. Y en el punto 3, ¿qué presión estaría actuando? Si es a la salida. O sea, cuando ya sale el líquido, ¿qué presión actuaría? Kilmar también nos decía la atmosférica en el punto 1. Ok. Pero en el punto 3 ya es cuando el agua ha salido de la boquilla. Ahí sí es la manométrica. ¿Seguro? ¿Qué No. hay arriba del punto 3? O sea, cuando me digan eso de la manométrica, significa que estoy adentro de un líquido a cierta profundidad. Pero ahí en el punto 3, que ya salió de la boquilla, es en una milésima de segundo, digamos que ya salió de la boquilla del agua. ¿Qué presión actúa ahí en ese punto? Mm, ay, no sé. Ujú. Atmosférica no puede ser porque es en el 1. Ok, Kilmar. ¿Cuál dice Kilmer? Y Hugo, de que sepa Judas, dice Kilmar. Ah, Y Hugo, el no, pues no, no sé. Si les no, digo que dice, está. es que puso también la atmosférica, Ah, ¿no? Hugo. Sí, es correcto, Hugo. Es la atmosférica. Si es a la salida, o sea, si ya salió el agua, ya Ujú. está actuando sobre ella el aire. Y es la presión atmosférica. Entonces en 3 también. Aquí está actuando. Como es a la salida, la presión atmosférica. No es lo mismo en 2 porque en 2 está dentro del tubo. ¿Sí? Ahí dice la presión manométrica. ¿Mm? Ahí sí va la presión manométrica. No, no es más. Ah, en 2. Sí, en 2 sí. Sí. Correcto, correcto. En 2 sí. Bien. Vaya. Andamos buscando quién. La velocidad en 3. Esa es la que necesito. Ujú. Ahora, dijimos que íbamos a aplicar Bernoulli. Bernoulli entre 1 y 3. Bernoulli entre 1 y 3. Entonces escribimos que la presión en 1
más densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado es igual a la presión en 2 más densidad por gravedad por altura 2. Uy, ¿qué puse ahí? GG puse. Repitiendo, densidad por gravedad por altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 2. Uy, pero ¿por qué estoy poniendo 2? Nadie me dice nada. Y es el punto 3. Aquí no son 2, sino que son 3. Aquí y aquí también. Borrémoslo todo. Aquí sería presión en 3 y aquí gravedad por altura 3. Vale. Ya observamos que la presión en 1 y la presión en 3 es la misma. Es la presión atmosférica. Por lo tanto, puedo cancelar la presión 1 y la presión 3. Son iguales. Ahora, las alturas. ¿Hay altura en el punto 1? Pues sí. Y en el punto 3 también. Ahora, ¿qué sucede con las velocidades? Nuestra incógnita es la velocidad 3. Esta es nuestra incógnita. Pero ¿qué pasa con la velocidad en el punto 1? ¿Alguien sabe? Ajá. Eh, la presión, la gravedad y la altura pasan a restar. No, ahorita todavía no te metas al despeje, pero ¿qué pasa con la velocidad en 1? Comparen esa Eva, velocidad con la velocidad de salida. O sea, es cero, realmente no es cero, pero es aproximadamente nula. cero. ¿Por qué? Porque como dice, ese era el punto a lo que yo me refería cuando les decía acá esto del área. Que el área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Tubo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que para ver la disminución, o sea, que vaya bajando el agua aquí, lo vamos a ver muy lento comparado con el punto 3. O sea, en el punto 1, la bajada del agua, como es muy grande el tanque, vamos a ver que baja, pero despacio, tan despacio que casi no se nota. Bueno, lo que nos dice Hugo, que está en reposo, aparentemente, Hugo, sí, está en reposo, pero realmente va a ir bajando, pero como es tan grande comparada con la boquilla de salida, esa bajada que va a ir teniendo el agua, porque el agua se va a ir gastando, pues no se va a quedar ahí, pero es tan lento que no lo vemos, o sea, no es perceptible así en Es un lapso de, imperceptible. en un lapso de tiempo corto, no es perceptible. Ya en una hora, pues sí vas a ver que ha bajado, ¿verdad? Pero como en el momento en que lo estamos analizando, aparentemente no se mueve. Entonces podemos decir que en ese punto la velocidad es aproximadamente cero. Entonces lo que le vamos a poner acá, estamos hablando del punto 1, ¿verdad? Acá la velocidad en 1 es aproximadamente cero. ¿Se entiende eso? Sí, Ok, Juanjo. Ok, Hugo. Y los demás no me dicen nada. Homero le dijo que sí. Ok, Homero. Bien. Dicho eso, hoy sí vamos al despeje. Vamos a despejar la velocidad
en 3. Entonces, de este lado izquierdo sería densidad por gravedad por altura 1 menos densidad por gravedad por altura 3 igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en 3. Pero estaba al cuadrado y no se lo pusimos aquí. Al cuadrado. Observen así cómo ha quedado la ecuación que acabo de escribir. ¿Qué tienen en común todas? Todos los términos. Ok, Hugo. Y Gabriela también están en lo correcto. Es la densidad, ¿verdad? Si la densidad está en todos los términos, pues la podemos cancelar. Puedo cancelarla aquí, aquí y aquí. Y ya se me hace más fácil la cosa. La ecuación me queda gravedad por la diferencia de alturas, altura 1 menos altura 3. Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. Esto queda igual a la velocidad en 3 y para quitarle el cuadrado le sacamos raíz. Y así voy a hallar la velocidad en 3. ¿Se entendió el despeje? Sí. Ok, Juanjo. Ok, Hugo. Bien. Sustituyamos entonces para hallar la velocidad. Ponemos acá 2 por 9.8. No voy a poner las unidades, ya sabemos que todos están en el mismo sistema. La altura 1 es 10 y la altura en 3 es 2. Y le sacamos raíz a todo esto. Y eso nos va a dar la velocidad en 3. Me dio 12.52, 1. 2. Espérame, que es que por rato se te oye cortado. 12 puntos. 52. Ok, lo mismo que Hugo. 12,52 metros por segundo. Va, ahí está la velocidad con que sale el agua en la boquilla. Pero ¿para qué queríamos la velocidad? Para... Para encontrar el caudal, ¿verdad? Sí. Entonces el caudal va a ser igual el área 3 por velocidad 3. Y el área en 3, según el problema, es 0.0160. 0.0160 metros cuadrados multiplicado por 12.52 metros por segundo. Y aquí Le surge doy el todos los caudal. decimales. ¿Mm? Le doy todos los decimales. No sé. El problema está Es que- trabajando con 3 cifras significativas. Pues 2.003. Pero le preguntaba. Pero 2 puntos, a mí no me da eso. A mí sí. Me da 0 puntos. Espérenme. Así me da. ¿O no, Juanjo? Sí, Igual a 0. Hugo. Hugo le da 0.200 metros cúbicos por segundo. Ok, Hugo. Muy bien. Va, ¿estamos claros en eso? Ahí está el caudal. Ahora podemos hallar la presión. La presión manométrica en 2 dice. Ujú. Ujú, ujú. ¿Y cómo se halla eso? Antes de eso, la pregunta. ¿En el punto 2 el líquido se está moviendo o no? No. Seguro. Entonces cuando llegó al punto 2 ahí se quedó y no salió nada en el punto 3 Sí, sí, pues. sí. Hugo nos dice que sí. Ujú, sí se está moviendo, porque si no, no va a llegar el agua entonces al punto 3. Ujú. Ahora, ¿va a tener la misma velocidad en 2 que en 3? Sí. No te dejes ir, Hugo. Perdón, Juanjo. Pues no. ¿Qué pasa con las áreas en 2 y en 3? Son Es la menores. misma área, es la misma área. No. No. Entonces, si no es la misma área, no es la misma velocidad. Son velocidades diferentes. Ok. ¿Está claro?
La velocidad en 2, sí. ¿Sí? Para eso nos daban el área en 2. Ahí nos la dan, dice que es... ¿dónde está? El área transversal en el punto 2 es 0.0480 metros cuadrados, dice. Ay, como ya tenemos el caudal. Ah, muy bien, ya tengo el caudal, puedo hallar la velocidad en 2. Hagamos eso, Ujú. pues. Hagamos eso que dice Juanjo. Para el literal B, sabemos que el caudal es igual al área 2 por la velocidad en 2. Por lo tanto, la velocidad en 2 va a ser igual al caudal, que es 0.200 metros cúbicos por segundo, entre el área 2, ¿cuánto dijimos? El área en 2 es 0.048. 0.0480 metros cuadrados. Entonces la velocidad en 2, Me da 4.167. 167. Ajá. Ok. 4.167 metros por segundo. Muy Ujú. bien. Ok, Hugo, de acuerdo. Ya tengo la velocidad en 2, pero ¿y para qué quiero la velocidad en 2? Ajá, me está pidiendo la presión en 2. Ahora, Yo ocupo a en 2 Bernoulli. y en 3, o sea, puedo aplicar Bernoulli. Lo puedo hacer entre el punto 1 y el punto 2 o entre el punto 2 y el punto 3. ¿Cuál quieren? Punto 2 y punto 3 ya que estamos. Ya que estamos ahí al mismo nivel, ¿verdad? Ujú, Hagámoslo así, pues. Entonces, Bernoulli entre el punto 1 y 2 sería, perdón, entre el 2 y el 3, ¿verdad? Sería ujú. presión de 2 Porque en el más punto 1 hay que ver densidad cuál por es la gravedad por altura. altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Igual a presión 3 más densidad por gravedad por altura 3 más un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado. Vale, ¿qué conozco? Ya que mencionó Juanjo las alturas, veamos la figura otra vez. Son ¿Qué iguales. pasa con las alturas? Ah, son iguales. Ambas valen 2 metros, entonces, ¿qué puedo hacer? Si Cancelarla. son iguales, cancelamos, ¿verdad? Este término se cancela con este. Me están pidiendo la presión en 2. Las Entonces, velocidades ya las tengo las dos, ¿verdad? la Y la densidad. presión en... Ajá. La densidad es el agua. Y la presión en 3, ¿cuál va a ser? em, Ahí está en el dibujito. Ya am- habíamos dicho que la presión en 3 es la presión atmosférica. ¿Sí? Ok, sí. Hugo, la atmosférica. Bien. Entonces despejemos acá. Presión 2. Esa La es la presión en 2 va a ser presión. igual a la presión en 3 más un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Ahí sustituimos. Presión en 3 que es la atmosférica, 101.325 pascales más un medio de la densidad que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y otra vez voy a hacer el factor aquí. Sería la velocidad en 3. ¿Cuánto era la velocidad en 3? 12.52, ¿verdad? 12.52 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, menos la velocidad en 2, que es la de 4.167 metros por segundo, esto al cuadrado. Vaya, el resultado de eso va a ser la presión en 2. Fue la hacha. Se lo voy a decir como le hice la calculadora. ¿Cómo? 7,061,669,114. ¿Y eso qué es tantas comas? 7 billones. Literal, eso me dio.
En la mía da esto. Vamos a ver si alguien me lo... No, todavía Hugo no lo ha puesto. Pero eso, ay, 171,018. 12 Voy a dejar en entero. menos Pascal. 4,167. Aquí lo queremos poner en kilopascal. Sí, me da lo mismo. Da lo mismo. Me deje gran Si lo número. queremos expresar en kilopascal, sería 171 kilopascal. Va, Ah, ahí ya vi está el por. problema. Ok, Hugo, muy bien. Eso nos Es da que este es 17, 10, 18. Yo ahí sí ya me dio. Vaya, Es que lo estaba multiplicando y era sumar. ahí está el problemita. Vieron que aplicamos Bernoulli dos veces. Acá entre 1 y 3 para poder hallar la velocidad en 3 y luego aplicamos entre 2 y 3 para hallar la presión en 2. Va, se acabó el problema, pudimos con él. Sí. Y ahora la pregunta del millón. Ya estuvo. Ya no hay más acá de los problemas de la guía. Ya los hicieron todos entonces, si es que no hay dudas. Ujú. Vaya pues. Entonces si quieren, aquí tengo otros, pero Homero lo mismo siempre. Son 12 12, preguntas, Homero. Son 4 de teoría, 3. 4 de ejercicios y 4 de problemas. Ay, espero que me toque ¿Que te toque el qué? sus preguntas, Ah, bueno. sus ejercicios y todo así, ya la hice. Que te salgan todas las mías está difícil porque... Por eso que me salga su examen. Me gustaría que estos los trataran de hacer ustedes. Quiero ver. Vamos a ver este. Envíenoslo por correo. Sí, Homero, 2 horas siempre. Ya está en el campus eso. ¿A qué hora El orden de nosotros? entrada. Perdón. ¿A qué hora nos toca a nosotros? Espérame, ya voy a ver. Ya te voy a decir. Vean este problema. Traten de hacerlo ustedes. Y si quieren lo discutimos mañana. Bye. Tomen captura de pantalla o una fotografía, qué sé yo, pero hagan algo ahí para tenerlo en... En el recuerdo. Vaya, Stephanie dice que es a las 8:10. ¿Y por qué tan temprano?